Muy amados hermanos y amigos, sean todos ustedes bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con gozo del Señor, les invito a que compartamos la lectura de la palabra del Señor. El segundo libro en la Biblia, hermanos, Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Les ruego lo ubique, por favor. Mientras que usted está trabajando, su oído está dispuesto, ¿verdad que sí? Yo le comparto una palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 9, que dice: ni tentemos al Señor, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni tentemos al Señor, dice. Éxodo capítulo 17, leemos los primeros 7 versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Amén al Señor. Quiero decir, si me permiten brevemente, que estamos revisando algunas instrucciones apostólicas. La Escritura dice, Efesios capítulo 2, versículos 20, 21, dice que la iglesia debe ser edificada, dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, ¿no? El fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Muy bien. Siendo Jesucristo, estando establecido el testimonio de Cristo en nuestras vidas, siendo Cristo el centro de la vida, de la adoración y del proceso de aprendizaje de la iglesia, siendo de esa manera, entonces necesitamos oír la voz de apóstoles y profetas para que establezcan un fundamento de fe en nuestras vidas, de manera que vivamos no según lo que nos parece, sino según se nos revela por la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo, en esa función, él dice a los Corintios capítulo 10, versículo 10, dice que no debemos. 1 Corintios capítulo 10, verso 9. Dice que no debemos tentar. La iglesia del Señor de este tiempo no debe tentar al Señor. No debe la iglesia intentar tentar al Señor. Claro, uno podría, amados hermanos, argumentar y decir, pero
No se puede porque la Escritura dice, la Biblia dice, que Dios no tienta a nadie, lo dice Santiago, que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Es verdad, es verdad. Dios no puede ser tentado en cuanto a la definición de pecado. A la definición, que como pecado contiene la tentación. La definición de tentación dice que es prueba, que es provocación. O es el acto de seducir o atraer hacia el mal o pecado. Es verdad que en ese contexto es imposible que eso toque a Dios. Es verdad, es imposible. De ninguna otra forma, también porque Dios es absolutamente inalcanzable para cualquier hombre, cualquier creación suya, sea hombre, sea espíritu, lo que sea, inalcanzable para Dios. Él está muy distante de absolutamente de todo. Quienes le rodean solo están allí para adorarle y para alabarle y exaltarle. Entonces, el punto es, tenemos mandamiento apostólico: no tentarás al Señor. La iglesia no debe tentar al Señor. No en cuanto a que uno pretenda así como hacer caer a Dios en un pecado. No, en ese contexto absolutamente imposible. Él es, dice la Escritura, no solo santo, sino santo, 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 ¿no? Como declaran los seres celestiales en los cielos. Muy bien. Pero hay otra forma de tentar a Dios. Hay otras formas de tentar a Dios. Es, por ejemplo, dudar de su presencia, o dudar de su efectividad, o dudar de su poder, o dudar de su paternidad, cuando hay una palabra suya que ya lo ha establecido. A veces, miren hermanos, a veces la iglesia que conoce la palabra del Señor y sabe, porque lo dijo el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras, dijo Él, no van a pasar. No, mis palabras no van a pasar. Entonces, si hay una palabra de Dios que nos da testimonio del gobierno de Cristo en nosotros, de su presencia, de cómo su Espíritu Santo está operando, está trabajando, está llevando las cosas adelante. Si hay situaciones difíciles en nosotros, cuestiones que pueden provocarnos, obviamente, a estar siempre dependiendo en oración al Señor, derramados delante del Señor, muchas veces con muchas lágrimas, porque nos duelen, porque nos afectan. El problema es que a veces en medio de la situación o en medio del dolor hay minutos, hay momentos en que alguna parte del pueblo de Dios dice: qué pena, porque parece que Dios no está presente. Parece que... Porque si Dios estuviera, una frase que la mayoría conocerá, es que si Dios existiera. La iglesia, yo creo que habitualmente no duda de la existencia de Dios como tal, pero a veces duda de la presencia, de su amor, de su poder, de su misericordia. ¿Y qué dice la iglesia? No, es que si Dios estuviera, es que si Dios nos oyera, entonces si hubiera sanado hubiera ocurrido tal cosa allá, hubiera resuelto este problema. Quiero decirles que eso y algo más es tentar a Dios, hermanos. Eso y algo más es tentar a Dios. Y el mandamiento es no tentar a Dios. Porque como lo repasaremos en algún minuto, Israel tentó a Dios. El problema es que, porque tentaron a Dios, el testimonio es que de los más de ellos no se agradó el Señor. Y luego dirá el Espíritu a través del apóstol Pablo que estas cosas, estos ejemplos, este modelo quedó establecido y quedó escrito para nosotros, a fin de que nosotros seamos amonestados por el Espíritu del Señor a través de la palabra. Hemos leído un pasaje, hay dos pasajes que hablan de esto. Hemos leído este breve pasaje de Éxodo capítulo 17. Israel ya llevaba un tiempo en el desierto.
habían ocurrido cosas tremendas y preciosas con el pueblo. Las 10 plagas en Egipto, ni le digo. La muerte de los primogénitos, la última. La Pascua que celebraron antes de salir. Después atravesaron el Mar Rojo en seco. Desde el día que salieron la columna de nube en el día y la columna de fuego de noche, presencia del Señor. Tuvieron hambre y el Señor les envió un pan exquisito fabricado en los cielos para ellos. Y no fue un día, ni 2, ni 3. 40 años en que el Señor les envió pan todos los días, todos los días. Después de que salieron, atravesaron el Mar Rojo, llegaron a un lugar donde no había agua para beber. El pueblo reclamó y encontraron allí una suerte de un gran estanque, pero con aguas amargas. Moisés ora y el Señor le dice: toma ese árbol y échalo en las aguas. Y cuando lo hace, Moisés dice que las aguas se endulzaron y bebió el pueblo y bebió los niños, bebió el ganado, todo. Mire, el pueblo ya había visto todo esto. Y aquí en este pasaje dice que el pueblo tuvieron sed. Y reclamaron a Dios y reclamaron a Moisés. Pero quiero que observe 2 cosas, por favor, 2 cosas. La primera, en el versículo 2 dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? Pero mire la segunda pregunta. ¿Por qué altercáis conmigo?, le dice Moisés. O sea, yo no lo saqué a ustedes de Egipto. Está diciendo que aquí hay una cosa de Dios. El Señor lo hizo. El Señor les sacó. El Señor les hizo libre. El Señor les dio promesa de tierra prometida. Él es solo un instrumento. Eso está diciendo. ¿Por qué altercan conmigo entonces? ¿Por qué no le hablan con Dios? ¿Por qué no le piden al Señor? Esa es la búsqueda, ¿no? Esa es la palabra de exhortación. ¿Por qué altercan conmigo? ¿Por qué no se humillan? ¿Por qué no le piden al Señor? Pero mire cómo lo dice en la segunda frase del versículo 2. Dice: ¿por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y en el versículo 7, por favor, versículo 7, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Dice: por la rencilla, por la pelea, por la discusión de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El punto, hermanos, necesitamos que el Espíritu del Señor nos ayude en esto. Porque si no, la iglesia del siglo XXI, la iglesia del Señor del siglo XXI, sigue tentando al Señor. Sigue tentando al Señor. Entonces debemos ser cuidadosos. ¿Cómo es que Israel tentó al Señor? Preguntándose si estaba o no estaba Dios en medio de ellos, si estaba o no estaba Dios gobernando sobre ellos, si estaba o no Dios cumpliendo la palabra que les había dado unos meses atrás, dudando de la palabra de Dios, preguntándose si estaba o no estaba el Señor allí. Y exigiendo que Dios se mostrara, exigiendo que se hiciera lo que el pueblo quería, porque de esa manera Dios les iba a mostrar que, así como, véanme, aquí estoy, mire, puedo hacer este milagro, pero ya habían visto milagros y muchos. Aún así querían ellos seguir manejando la situación. Hermanos, cuidado, porque eso es tentar, está dicho aquí expresamente, eso es tentar al Señor, eso es tentar al Señor. A veces se pone en duda la efectividad del poder de Dios, del amor de Dios, de la presencia de Dios, simplemente porque el Señor sana o no sana a un enfermo determinado.
A un hermano se le ocurre que si el Señor no le sana al papá, a la abuelita o al hijo, entonces me equivoqué más o menos. Dios no es el Dios que yo creía. O sea, para que Dios esté, para que Dios exista, para que Dios sea el Todopoderoso que merece gloria y honra, Él tendría que andar corriendo para hacer todo lo que yo quiero. Hermanos, eso es tentar al Señor. Capítulo 4 de Mateo, ustedes van a recordar, viene Satanás frente a Jesucristo el Señor. ¿Y qué le dice? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, tienes que demostrarme. ¿Por qué tenía que demostrarle a él? No, pero si eres hijo de Dios. La Escritura señala que las gentes, los judíos, ellos estuvieron permanentemente diciéndole al Señor, queremos ver señales. Está dicho en Lucas, está dicho en Mateo. Queremos ver señales. ¿Qué señales puedes hacer tú para que te creamos? Le decían expresamente. Pero si haces señales y creen a las señales, entonces ya no están creyendo en aquel que opera las señales. Están aceptando, como Tomás. ¿Recuerda Tomás, el discípulo aquel? Si yo lo viera con mis ojos, si metiere mi mano en el costado, si viere sus manos rotas. Sí, pero el Señor, usted sabe, lo reprende y le dice, cree, Tomás, cree. Sí, porque si uno va a vivir en función de lo que ve, entonces eso no es fe. La fe es la certeza de lo que esperamos y convicción de lo que no vemos. Si está referido a Cristo, si está referido al Padre, no debiéramos necesitar verlo. Entonces exigir que Dios se manifieste por obra para poder creer, aparte de lo que significa como falta de fe, eso es, hermano, eso es andar tentando al Señor. Solo quienes puedan, sin ninguna complicación, 1 Corintios capítulo 10, versículo 9. Es el texto que leí delante, hermano, puede no buscarlo si le parece. 1 Corintios 10, 9 dice, ni tentemos al Señor, se lo dice el apóstol a la iglesia, ni tentemos al Señor. Como también algunos de ellos, se refiere a Israel, algunos de ellos le tentaron. Pero mire el segundo ejemplo que pone. Algunos de ellos le tentaron y perecieron, dice, y perecieron por las serpientes. Algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Por qué no me acompaña al libro de Números, capítulo 21? Estaba en Éxodo, Levítico y Números. Número, capítulo 21, por favor. Cuarto libro en la Biblia, Números. El capítulo es el 21 y el versículo es el 4. Leo en el nombre del Señor. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios. Atienda, por favor, porque esto es tentar al Señor. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Dios les había dicho que quería sacarlo de Egipto para que murieran. Dios se lo había dicho. ¿Dios les dio esa opción acaso? Él dijo, bueno, yo lo voy a sacar de aquí, no me comprometo, algunos van a llegar. ¿Lo dijo Dios así de alguna manera? Nunca, hermano. Nunca lo hizo así. Él dijo, yo les saco de aquí, les liberto de la esclavitud de Egipto y les llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y la palabra de Dios es fiel, es verdadera. La palabra de Dios no cambia. Cuando dudamos de la palabra de Dios, cuando dudamos de su autoridad, cuando dudamos de la santidad de Dios en esto, entonces empezamos a exigir que se manifieste el Señor a mi manera, según a mí me parece, y eso, cuidado, es tentar al Señor.
¿Qué le había dicho Dios? Que iban a ir a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué dice el pueblo? ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. Pues dice, no hay pan ni agua. Perdón, ¿cómo no hay pan si ya hace un tiempo que el Señor les está dando el maná? Hace un tiempo, hermanos. No, pero ellos dicen que no hay pan. Es que no hay pan a la manera suya. No sé si me estoy consiguiendo explicar. Querían el pan de Egipto, eso es lo que querían. El pan de Egipto. Entonces reclaman, no hay pan, ni agua. Dice, y nuestra alma tiene fastidio, tiene distancia, le repele este pan, dice, tan liviano. O sea, no valoran que en medio del desierto todos los días tengan el pan que desean. No valoran que todos los días tengan pan. No valoran que Dios les dé el pan. No valoran que sea un pan que viene del cielo. Nada de eso. Simplemente ellos quieren el pan que ellos conocían. El pan de Egipto, de donde eran esclavos. Eso es tentar a Dios, hermanos. ¿Cómo mide usted en este tiempo la bendición de Dios en su vida? ¿Cómo la mide? ¿Por cuánto dinero tengo? ¿Por cuánto vale la casa que habito? ¿Por cuántas veces puedo viajar a Europa de vacaciones? ¿Cómo administra eso? Porque si no puedo conseguir ciertas cosas es porque no estoy bendecido, dicen muchos. Otros predican que hay una obligación de Dios para mostrar que bendice a sus hijos que tengan riquezas y tengan posesiones económicas. ¿Dónde está dicho eso en la Escritura? Por favor, si alguien me ayuda. ¿Dónde dice eso la palabra del Señor? Si la bendición de Dios... Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Es en Cristo que estamos bendecidos. Si alguno está en Cristo, está en absoluta bendición de Dios. Puede tener más o menos riqueza económica. ¿Qué importa si eso se queda todo, hermano? Pueden tener más auto, menos auto, ¿qué importa? Eso se va a quedar. Lo que importa es si estamos o no estamos en Cristo. Porque si está en Cristo, hay nueva creación. Hay una creación que es eterna, con promesa de vida. ¡Aleluya! En la casa de Dios el Padre. Eso es bendición. Que puede haber alguna cosita económica, el Señor las añade, pero solo las añade a los que primero buscan primero el reino de Dios y su justicia, y a los que segundo aprenden a administrar lo poquito. Porque el que lo hace bien en lo poco, en lo mucho va a ir siendo puesto, hasta que llegue a lo mucho, que entra en la presencia del Señor. Amén. Entonces, el punto es aquí, amados hermanos, que la gente reclama, la gente duda, la gente discute con Dios. La gente argumenta que Dios les engañó porque dice, nos sacaron de Egipto, pero para dejarnos morir aquí en el desierto. ¿Sabe lo que hace Dios? Le responde, Él le demuestra que está. Él le demuestra, aquí estoy, dice el Señor, véanme, aquí estoy. Versículo 6 del libro de Números capítulo 21, versículo 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Murió mucho pueblo mordido por la serpiente.
Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo: Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Quiero decirle que pasaron los años. Cuando llegó el gobierno de los reyes a Israel, ya estaban allá en Canaán, la gente todavía guardaba esa serpiente de metal y le prendían, le presentaban incienso. Tuvo que venir un rey que amaba al Señor, que honraba al Señor, para tomarla y destruirla, hacerla polvo y llamarla Neustán, o sea, cosa de bronce, cosa de metal. O sea, decirle que es... No puede ser, pues, hermano, hermana, porque eso es tentar a Dios. Está la serpiente ahí, muerden al pueblo, el pueblo muere, el Señor dice: hazte una serpiente allá para que los que obedezcan, porque esa es la instrucción, los que obedezcan van a mirar a la serpiente de bronce, y todos los que obedezcan y miren van a ser sanos. Porque la serpiente tiene poder. No, si el poder siempre viene de Dios, la autoridad siempre está en Dios, la obra la hace Dios siempre. Las operaciones, dirá Pablo a los Corintios, las operaciones están en las manos de Dios. Siempre Él es el que establece, el que gobierna, el que distribuye, el que nos bendice. Él es. No es la serpiente, son medios, son medios. El Señor habla con Nicodemo, ¿recuerda? Ese hombre que vino de noche, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y en el desarrollo de la conversación, el mismo Señor Jesucristo dice en el capítulo 3, verso 14: porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, aleluya, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué significa? Significa que nosotros estamos aquí ahora como hijos de Dios, como parte de la casa de Dios, libres, hermanos, libres de la contaminación de muerte del pecado, porque Cristo, el bendito Hijo de Dios, fue expuesto allí en la cruz, entregó su vida, dispuso su sangre por amor a nosotros, para pagar la redención de nuestras vidas. Pero después de ver esa obra, todavía hay gente que dice: si Dios está con nosotros, que sane que me ayude en el problema económico, que me resuelva una situación judicial que tengo. Que Dios me pruebe que está aquí. Hermano, hermana, con todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque de tal manera amó Dios. ¿Ese amor no lo sientes? ¿No lo has entendido? ¿No lo vives acaso? ¿No consideras? Porque a todos los que recibieron a Jesucristo y creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Acaso todos los días no observas la mano de tu Padre, la mano de nuestro Padre, cubriéndonos, bendiciéndonos, llevándonos adelante? ¿Acaso el Espíritu de Cristo no está con nosotros todos los días, alimentándonos por la palabra, poniendo paz en nuestras vidas? Hace un par de días nomás había desesperanza, lo escuché en las noticias, desesperanza, no solo en este país, en el mundo observaba por las noticias. Todo el mundo a nivel de desesperación, un descontrol en esto de la pandemia y las muertes que aumentan, y al parecer no hay claridad. ¿Qué es lo que corresponde o qué se podría hacer? Sin embargo, ¿qué pasa con la iglesia del Señor? Ponemos a Dios en jaque, así como, bueno, si es Dios, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Tenemos un mandamiento apostólico, hermanos.
No tentemos al Señor. No tentemos al Señor. Porque Israel tentó al Señor, muchos de ellos lo tentaron y terminaron todos en el desierto. Ninguno llegó a la meta. ¿Por qué más bien no tomamos el ejemplo de un hombre que aunque lo pasó tan re mal, perdió todo lo que tenía, perdió a sus 10 hijos, terminó enfermo, solo, abandonado, la mujer se le fue, terminó tirado, llegaron unos amigos y en vez de apoyarlo, más bien lo afectaron con sus palabras durante meses? Sin embargo, la Escritura da testimonio de él. Y dice que Job nunca atribuyó despropósito alguno de parte de Dios. Job dijo: el Señor sabe lo que hace, el Señor sabe lo que ha hecho. Yo no voy a probar a Dios por las cosas que a mí me pasan. Dios lo conoce todo. Si Él lo permite, Él sabe. Yo no lo entiendo, no importa. ¡Aleluya! Pero Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo Dios. Cuántas cosas nos han pasado como iglesia, cuántas cosas hemos vivido, cuántas cosas hemos sufrido. Sin embargo, bendito es el Señor. Hemos aprendido ya por la gracia de Dios a guardar silencio ante el Señor, a derramarnos ante el Señor y a esperar confiados en su amor y en su poder. Y cómo el Señor está respondiendo, y cómo el Señor está mostrando su gloria, y cómo el Señor nos cubre, hermanos. Pido que el Espíritu Santo de Dios ponga claridad, ponga luz, afirme los corazones. Dios no necesita probarnos nada a nosotros. Él es el Señor. Él está en los cielos. Él es nuestro Padre y nos ama. Y nosotros, como hijos obedientes, aunque disciplinados a veces, gloria a Dios por la disciplina. Porque es esa disciplina la que nos forma, la que nos endereza, la que nos va a permitir subir hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Gloria a Dios porque tenemos Padre. Sea bendito el Señor, hermanos. Ruego al Espíritu del Señor que siga tratando con la iglesia, con todos los hermanos, en todo lugar, en todo lugar. Pero que la gracia del Señor se siga manifestando en todas y cada una de nuestras vidas. Bendición del Señor para su iglesia. Amén.